Madrugaron, bancos amanecieron con colas de pensionados y jubilados a espera de cobrar sus beneficios. Tarifa soberana, usuarios de transporte público comenzaron a cancelar $1. Protección dorada, presidente Nicolás Maduro encabeza inicio de venta de certificados del plan de ahorro en oro. En penumbra, zulianos pasaron jornada del domingo sin servicio eléctrico. Diáspora sobre la mesa. 12 países de la región se reúnen en Quito para abordar la situación migratoria de venezolanos. Austeridad y recortes. Presidente de Argentina, Mauricio Macri, anunció cambios en su gabinete y más impuesto a las importaciones. Los mejores del 2018, Cristiano, Modric y Salah, finalistas al premio The Best. Doble triunfo, Lady Gaga conquistó el Festival de Venecia con su película. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Feliz inicio de semana. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes se han registrado colas de pensionados y jubilados en diferentes entidades bancarias para el cobro de sus beneficios. Santiago Gutiérrez nos trae más información. Muy buenas tardes, Santiago. Te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Hicimos un recorrido por lo menos 10 entidades bancarias de aproximadamente 8 sectores de la ciudad de Caracas para conocer la opinión de jubilados y pensionados sobre lo que es un día para ellos de reto y también de expectativa. Bueno, el presidente dio una orden de pagar 450 y ahora aparecen con 90. Coño, yo aspiraba ya lo que habían dicho, pues. Pero ahora lo que van a dar son 100 bolívares. Ya lo cobré, sí. ¿Cuánto cobró? Yo, 90. Vamos poco a poco, vamos a cobrar para viernes otra vez, para otro para el día 14. Como van a 10 bolos, aquí todos los días uno tiene que estar viniendo para acá, no se puede. Bueno, que nos dieran quizás los 40. ¿40 es 400 o qué? 40 millones, porque lo que están dando no son 10 millones, eso no sirve para nada, medio cartón de huevo. Nada más. ¿Qué hace uno con el arroz y son 100 bolívares que están dando? Yo cobré el sábado, fui al cajero, pagué con la tarjeta, no hubo problema. Imágenes y testimonios como los que hemos presentado en este trabajo deben estarse produciendo en todo el país, en ciudades y pueblos de Venezuela, en virtud de que este lunes 4.500.000 jubilados y pensionados salieron a las distintas entidades bancarias a cobrar su dinero. En el centro de Caracas, Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. La comercialización de certificados del plan de ahorro en oro inició este lunes con la inversión de 3.780 bolívares soberanos por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien adquirió un lingote de 1.5 gramos. El primer mandatario reiteró que el plan inicia con 2 modalidades de libre acceso: un lingote de 1.5 gramos de un valor de 3.780 bolívares soberanos y otro de 2.5 gramos valorado en 6.300 bolívares soberanos. Y este lingotico lo dejo en el Banco Central de Venezuela. Lo tengo seguro en el Banco Central de Venezuela. Es el lingotico que respalda el certificado de ahorro. Es un certificado de ahorro por un año. Quiere decir que yo voy a tener mis ahorros seguros. Si hubiera tenido un poquito más de ahorro en bolívares, hubiera invertido más, ¿no? Cilia tenía un poquito más que yo y Cilia compró, mejor dicho, su certificado, invirtió en su certificado para un lingotico de 2.5 gramos. ¿Cuánto te costó? 5.900 bolívares soberanos y es el certificado número 2. Correcto. Yo tengo el número 1 y Cilia tiene el número 2. Yo invertí en un lingotico de 1.5 gramos y Cilia invirtió en un lingotico de 2.5 gramos. Estos son nuestros ahorros. El jefe de Estado reiteró su llamado a las cajas de ahorros profesionales, trabajadores y pensionados de todo el país para participar en este programa de recuperación económica.
El presidente de Brasil, Michel Temer, reiteró que su gobierno seguirá apoyando a los emigrantes venezolanos que abandonen el país. El mandatario afirmó que Brasil ha actuado con total responsabilidad ante la llegada masiva de venezolanos, especialmente al estado de Roraima, donde se calcula han ingresado unos 60.000 emigrantes en el último año. Insistió que desde su gobierno se realizan grandes esfuerzos para atender la demanda que dichos niveles de migración suponen para los servicios públicos. Asimismo, garantizó que los venezolanos pueden incorporarse al mercado laboral y se les serán respetadas todas sus garantías universales. El ministro para el Desarrollo Minero y Ecológico, Víctor Cano, encabezó la firma de 19 acuerdos para fortalecer el arco minero. Nuestro compañero Henderson Pérez con la información. El ministro de Desarrollo Ecológico inspeccionó el avance de la obra de la planta procesadora de oro en el sector Las Vainitas, al sur de la región, asegurando que con la firma de las alianzas entre el gobierno y los medianos mineros servirá para producir oro necesario y así garantizar los beneficios sociales para el pueblo y el fortalecimiento del motor minero. Estamos haciendo la supervisión de una de las 45 plantas de procesamiento de arenas auríferas y en especial esta planta aquí en el sector Las Vainitas, que es una planta comunitaria. De estas 19 alianzas van a alimentar a esta planta para producir entonces y generar más oro para fortalecimiento del motor minero. Indicó que con la culminación de esta obra se obtendrá entre 10 y 15.000 kilos de oro mensuales. Esta planta de cianuración que tenemos acá es una planta que tiene una capacidad de procesamiento de 400 toneladas a día. Esto significa que 400 toneladas del material que sea extraído por los pequeños mineros van a ser procesados diariamente acá en esta planta. Dependiendo del tenor del material que se está produciendo, tendrá una producción entre 10 y 15 kilos de oro mensual. El titular de la cartera de Minería Ecológica aseguró que continuarán realizando este tipo de recorrido en las minas al sur de la entidad. Desde el estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, indicó que las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional no corrigen las causas estructurales de la crisis económica. Aseguran que la inflación registrada durante el mes de agosto superó 200%. El economista manifestó que el problema principal de la nación es la hiperinflación, que a su juicio socava el poder adquisitivo de los trabajadores que dependen de sueldos en bolívares. Resaltó que la espiral hiperinflacionaria que vive el país alcanzó un nuevo nivel que está caracterizado por un mayor deterioro de la capacidad de compra de los venezolanos. Lamentó que una gran parte del sector privado no pueda asimilar los efectos de estas medidas que los dejan en una situación de mayor vulnerabilidad. Señaló que el déficit fiscal, el control cambiario, la disminución de la producción petrolera y la no entrada de divisas del exterior son los 4 grandes ejes del problema económico que existe en el país. La Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, informó a través de su cuenta oficial en Twitter que se encuentran atendiendo diferentes averías eléctricas que actualmente afectan a diferentes sectores del estado Miranda. Corpoelec indicó que el apagón se registró específicamente en La Urbina y Guarenas y precisó que la interrupción se debió a un conjunto de fallas que afectaron 2 circuitos del estado Miranda. Y precisamente en Zulia, un nuevo apagón se registró este domingo, dejando por más de 20 horas sin fluido eléctrico a varios municipios de la entidad. Nuestra compañera Jenny Soto nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Jenny, te escuchamos a esta hora. Sí, efectivamente, pasadas las 1:20 de la tarde de este domingo, gran parte de la población zuliana se quedó sin servicio eléctrico, el cual se extendió hasta la mañana de este lunes. La colectividad manifiesta que los apagones son cada vez más constantes y prolongados. Bueno, Mara, aquí en la calle, he puesto que atraquen a uno, se le lleven a uno los coroticos, porque desde las 1 de la tarde, desde ayer, estamos sin luz. Tenemos que sacar a los muchachos aquí para la Avenida El Milagro, se nos echa a perder la comida, los zancudos pican los muchachos, tenemos este otro problema de las aguas negras que ya va a cumplir 1 año. Tenemos 20 horas sin luz, tenemos problemas de cloaca, no hay agua, no hay luz, no hay efectivo, no hay nada. Por su parte, este domingo el ministro Mota Domínguez informó a las 3 de la tarde a través de su cuenta en Twitter que se debió a un evento ocurrido en la línea 2 de 400 kV por cable seccionado o partido en tablazo cuatricentenario, afectando a varios municipios de la entidad. Señaló que el personal de Corpoelec se trasladó al sitio para solventar la falla. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Zulia.
Gracias. Al menos 12 países de la región asistirán este lunes en Quito a la cumbre de cancilleres convocada por el gobierno de Ecuador a fin de establecer soluciones concretas a la situación migratoria de venezolanos. Carla Delgado, de nuestro canal aliado Ecuavisa, nos amplía la información. La reunión técnica para tratar la crisis migratoria venezolana ha levantado grandes expectativas. A la cita, que se efectuará este lunes 3 y martes 4 de septiembre en Quito, ya han confirmado la asistencia 12 países: Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay y Ecuador. Para Santiago Chávez, viceministro de Movilidad Humana, el liderazgo que ha tomado el gobierno ecuatoriano era necesario, en momentos en los que el éxodo venezolano ya impacta a toda la región. Que es indispensable que cada país asuma su porción de responsabilidad, que haya una verdadera corresponsabilidad en la solución de este tema. Cree que más allá de ayudas paliativas es importante que los países busquen inversiones que permitan el desarrollo de los migrantes. Para actividades productivas, para construcción de escuelas, para construcción de hospitales. Para el Estado es una responsabilidad muy grande poder garantizar esos derechos sin tener todos los recursos necesarios. Arnold Peral, representante de la ONU en Ecuador, celebra esta convocatoria y espera que se logren acuerdos que garanticen los derechos de la población migrante. Los países han tomado durante esta crisis diferentes medidas y son soberanos para tomar esas medidas, obviamente. Pero sin embargo hemos visto que la falta de articulación y de coordinación entre esas medidas pueden vulnerar derechos. El encuentro además contará con la presencia de representantes de ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones y otros observadores. Hasta el momento no se ha podido cuantificar la inversión del país tras la declaratoria de emergencia por la migración venezolana. En Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció la reducción del número de ministerios a menos de la mitad, así como un impuesto a las exportaciones como medidas para detener la inflación acelerada en los últimos días tras una fuerte devaluación del peso. Diego Petrafesa, de nuestro canal aliado Telefe, nos amplía. Adelante, muy buenas tardes, te escuchamos, Diego. Tensa jornada política y económica en la Argentina. Comenzó con un mensaje del presidente Mauricio Macri en el que reconoció que la pobreza va a aumentar, víctima de, dijo, que se desataron todas las tormentas juntas. Luego, el mensaje del titular del Palacio de Hacienda, aquí en el Ministerio de Economía, en donde se anunció el regreso de las retenciones a las exportaciones, sobre todo de la soja, y en donde también se habló de un fuerte ajuste en el Estado para cumplir con las metas fiscales que impone el Fondo Monetario Internacional. La euforia que generamos con el cambio, que el cambio ganara las elecciones y haber frenado el camino que nos llevaba a ser Venezuela, nos ayudó a convencer a quienes nos prestaban la plata de que nos dieran tiempo para arreglar nuestros problemas estructurales en unos años. Pero después de 2 años y unos meses, la situación cambió. Y en buena parte por cuestiones que están fuera de nuestro control. Dado este momento que viene por delante, he decidido compactar más mi equipo, para así poder dar una respuesta más focalizada en la agenda que se viene. Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. Y vamos a estar ahí, para quienes más expuestos estén en este momento. El equipo económico viaja esta tarde hacia Washington para lograr un acuerdo en este sentido. Desde Buenos Aires, para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Diego Pietrafesa, Telefe Noticias. Gracias, Diego. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, hechos cenizas. Sofocan poderoso incendio en uno de los museos más antiguos de Brasil. Los detalles en tan solo minutos. Ya venimos. A propósito, la próxima semana reanudaron el pago del pasaje en el metro de Caracas. Usuarios del transporte subterráneo respaldan la medida. Manuel Covela nos amplía la información. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es, gracias, buenas tardes. El sistema Metro de Caracas informó que ya inició el proceso de adecuación de los torniquetes para retomar el cobro del servicio durante los próximos días. Nosotros consultamos las opiniones de algunos usuarios y esto fue lo que nos dijeron.
Mira, me parece bastante bien porque así le damos un visto mejor al metro y hay mejores servicios, porque ahorita estamos trabajando, lo estamos usando, pero de verdad no lo estamos valorando, lo estamos descuidando. Yo creo que de esa forma obtendremos un mejor servicio, que es lo que uno aspira, especialmente nosotros las personas de tercera edad que tenemos problemas para deambular. Deberían cobrar el servicio porque todos los servicios hay que pagarlos, hermano. El servicio del Metrobús también entonces está a la espera para que se reinicie el cobro del servicio. Nosotros de esta manera finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. El presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, Andrés Eloy Méndez, exhortó a la Federación Nacional de Ganaderos a producir carne a $2 o $3. A su juicio, ese es el valor del rubro en el mercado internacional. Si aquí Fedenaga, y lo digo con nombre y apellido, responsablemente, no quiere producir carne para el pueblo a $2 o $3 al cambio, que es lo que vale. En el mercado internacional la carne vale $3. Entonces, habrá que preparar, porque sí es verdad que el gobierno tiene que proteger la producción nacional, pero primero tiene que proteger al pueblo. El constituyente aseguró que con el aumento salarial el gobierno espera que cada ciudadano pueda recuperar el poder adquisitivo. Bueno, el trabajo en Venezuela, hasta hace, doctor, menos 10 días, valía medio kilo de queso. Esa es la realidad, dura, brutal. Pero ahora se ha revalorizado 30 veces, bajo una estrategia, sin duda, muy heterodoxa, muy audaz en la economía, como es crear un valor contable, ahora visto como un valor contable ya formalmente, que es el petro, que luego también va a pasar a ser un valor transable y hasta de ahorro, ¿no? En este sentido, Méndez resaltó las medidas económicas anunciadas por el jefe de Estado buscan evitar la inflación y ajustar los precios de comercialización en todo el territorio nacional. La franquicia McDonald's cerró varias de sus sucursales en Venezuela como parte de la política de adaptación al mercado. Así lo informó la empresa Arcos Dorados, encargada de operar la marca en Latinoamérica y el Caribe. A través de un comunicado, la firma señaló que se trata de un número reducido de restaurantes y que por ahora no tienen previsto cerrar la franquicia, la cual mantiene operativos más de 120 restaurantes en todo el territorio nacional. El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, comisario Douglas Rico, confirmó la captura de 3 personas involucradas en el doble homicidio de José Sosa y Jacqueline Gobella, hallados calcinados en el sector Guaremal de Yaracuy. Ángel López nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Ángel, te escuchamos. Buenas tardes, gracias por el contacto. El director Douglas Rico también confirmó en rueda de prensa sobre la captura de alias El Gocho José, involucrado en distintos delitos en Antímano y en el estado Vargas, a quien se le acusa por la muerte de 2 funcionarios del 6CPC. Esto dijo. En este caso, la ciudadana María Esmeralda Mendoza Parada, de 38 años, trata de llevar a una vida pasional a este señor. El esposo de esta mujer ve que no lo convence y deciden meterse y robarlos en el momento que ellos llegaron a esa casa. Por este hecho están detenidos esta mujer de nombre María Esmeralda Mendoza Parada, de 38 años de edad, su hermana Jocelyn del Carmen Mendoza Parada, 21 años de edad, Antonio Guzmán Medina Flores, 40 años de edad, quien es la pareja de María Esmeralda, y un sujeto de nombre Euclides Antonio Vázquez Oviedo, 27 años de edad, quien fallece al enfrentarse a la comisión en el momento que se procuraba su captura. El director nacional del 6CPC también confirmó la detención de 7 sujetos dedicados al robo y hurto de vehículos al oeste de la capital, así como la recuperación de 20 vehículos. Es todo por el momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Ángel. En breve. Nuevo tema. Dile Timboy y Chino Miranda juntos. Los detalles los cuenta Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Argentina. La expresidenta Cristina Fernández denunció gravísimas irregularidades en la causa en la que se investiga la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas. En un escrito presentado ante el juez Claudio Bonadio en tribunales de Comodoro
La exmandataria reiteró su rechazo a haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita. Denunció que la investigación en su contra no ha conseguido pruebas que acrediten los delitos que se le atribuyen y aseguró que se mantiene a disposición de la justicia pese a lo que asegura son abusos judiciales. En Brasil fue sofocado el incendio de grandes proporciones que destruyó el Museo Nacional de Río de Janeiro, el más antiguo del país y que alberga a unos 20 millones de piezas de diferentes periodos, entre ellas el esqueleto de la primera americana momia y huesos de dinosaurios. Las llamas se iniciaron por causas que aún se desconocen durante la tarde de este domingo, cuando el recinto ya estaba cerrado al público. En Ecuador, 11 personas murieron y 37 resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado el pasado sábado al sur del país. Un autobús con 42 pasajeros se volcó en el kilómetro 21 de la vía Cuenca-Loja, presuntamente por exceso de velocidad. Entre las víctimas mortales hay 4 menores de edad. Autoridades buscan al conductor del vehículo que escapó tras el suceso. China ofreció $60.000 millones en financiación para África y anunció que perdonará la deuda que los países más pobres mantienen con Pekín en forma de préstamos sin intereses. Así lo indicó el presidente chino Xi Jinping en el discurso inaugural del Foro de Cooperación China-África, en el que insistió en que la inversión china busca el desarrollo del continente. Rusia aseguró que los intentos de Estados Unidos de reclutar a ciudadanos del país europeo evidencian la injerencia de Washington en los asuntos internos de Moscú. Así lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras revelarse que el Departamento de Justicia y el FBI intentaron obtener información del millonario ruso Oleg Deripaska sobre el crimen organizado y su nación y de la intervención en las elecciones estadounidenses. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, descartó un referéndum sobre la independencia de Cataluña y solo prevé una consulta para un nuevo estatuto de autonomía y mejora de su autogobierno. En una entrevista, el mandatario insistió en la necesidad de mantener el diálogo político en la región y afirmó que no tiene en mente aplicar la disolución del gobierno catalán. La Unión Europea pidió a Birmania liberar de forma inmediata y sin condiciones a 2 periodistas de la agencia Reuters condenados a 7 años de prisión por investigar una matanza de musulmanes en la minoría de Rohingya. Los corresponsales están acusados de vulnerar la ley de secretos oficiales. Para el bloque, la sentencia socava la libertad de prensa, el derecho a la información y el desarrollo del Estado de Derecho. En República Dominicana, el exmandatario Hipólito Mejía lanzó su precandidatura a la presidencia del país de cara a las elecciones del 2020 por el Partido Revolucionario Moderno, principal de oposición. La intención presidencial de Mejía fue anunciada una semana después de que lo hiciera el expresidente Leonel Fernández, quien precisamente le ganó en la reelección en el año 2004. Y cerramos con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien aseguró que solo bromeaba cuando hace unos días sugirió que el posible aumento del número de violaciones en una ciudad de su país podría deberse a la cantidad de mujeres bonitas que allí se encuentran. Durante una visita a Israel, el mandatario defendió que sus comentarios forman parte de su libertad de expresión. Hoy en Vida y Salud les saludo desde quirófano porque vamos a presenciar una amigdalectomía. A mi lado se encuentra la doctora Miriam Villavicencio. Doctora, bienvenida. ¿Cuándo los especialistas deciden intervenir quirúrgicamente a un paciente? Cuando tienen procesos que se cronifican, comprometen la salud frecuente del paciente, se convierte en un foco infeccioso para el resto del organismo y entonces ahí decidimos. Esta paciente tiene una amigdalitis crónica y se forman estas cositas blancas que son restos de detritos y esas cosas que se meten dentro de la amígdala y dan mucho mal aliento y malestar general. El casión es la 4ª causa más frecuente de halitosis según la unidad del aliento del Centro Médico Tecnón en Barcelona, España. También indican que hasta un 10% de la población tiene esta especie de bolitas blancas en su garganta. Se expone la amígdala, se hace un corte con cauterio, un corte que va de una vez haciendo que el tejido se vaya como cicatrizándose y vas cauterizando los vasos sanguíneos que queden expuestos. Ya yo tengo ahí la amígdala preparada, ¿okay?
Y si alguno no cauteriza con eso, sí podemos colocar un punto, que son puntos distintos a los puntos que nosotros utilizamos en otros tejidos. Son puntos con agujas curvas y esto es un punto en tipo de lazo. Lo metes por una pinza y lo anudas. En la mayoría de los casos, este tipo de puntos se caen solos, se van desprendiendo a medida que el tejido va cicatrizando. La especialista asegura que es completamente normal que se formen placas blancas sobre el tejido. Esto no quiere decir que la garganta esté infectada, es una placa de cicatrización que con el tiempo va desapareciendo. En cuanto a los cuidados posoperatorios, los primeros días no debemos comer alimentos duros que puedan desprender la placa de cicatrización o los puntos antes de tiempo. No debemos hacer esfuerzos físicos para así evitar sangramiento. Una vez realizada la amigdalectomía, la recuperación depende de cada paciente. Según la especialista, en los niños la recuperación es mucho más sencilla. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Al regreso, temporada de ensueño. Pelotero alcanzó las 100 carreras remolcadas. Los detalles en tan solo minutos con Gregorio Rojas en los deportes. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Juan Pablo Lalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente para acá. Es muy importante a 2 semanas del anuncio de las medidas económicas ver de qué manera ha impactado la implementación de esta medida y contrastar con distintas posiciones, porque también salió a la luz pública un estudio de Interlaces que dice que el 55% de los venezolanos confían en que se acabará la hiperinflación a partir de estas medidas. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo pongo en duda ese estudio de Interlaces porque yo lo vi durante el fin de semana, pero lo contrasto con lo que se va viendo en todos los sectores de la economía. Fíjate que a partir de las medidas ha habido una paralización muy fuerte de la economía. Paralización quiere decir que el número de transacciones que se van haciendo, el número de compras que los comercios van haciendo a las fábricas, el número de servicios que se van prestando, se ha venido paralizando como consecuencia de que las empresas, uno, no saben qué precios poner. Y otras dicen, no quiero recibir productos porque en la medida que reciba productos yo no sé a qué precio yo voy a vender. Entonces los distintos eslabones de la cadena comercial están paralizados. Vamos para la 3ª semana de paralización con esta semana, ¿verdad? Desde el 17 desde el viernes 17 de agosto para acá, ¿no? Así que pongo en duda que pueda haber un 55% de la población que pueda pensar de que luego de esta paralización pues puedan ellas ser beneficiosas. Usted hace referencia a que parte de las cadenas de distribución de los productos no saben cómo fijar los precios y ante esto ha habido un conjunto de resoluciones que habrían sido anunciadas por el Ejecutivo Nacional relativas a los controles de precio. ¿Qué opinión le merecen a usted estos controles de precio para fijar márgenes de ganancia y no atentar contra el consumidor que de alguna manera está en una guerra de precios que a veces lo perjudica de manera directa? Fíjate, ya hemos pasado por este tema de los controles de precio muchas veces. Ya hemos pasado desde que arrancó el DACASO, ¿te acuerdas? Por ahí, ¿en qué año fue el DACASO? Hace unos cuantos años atrás, ¿no? Sí. Año 2014, 2015. Bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta cómo cuando se bajan los precios artificialmente y sin que las empresas tengan capacidad de reponer sus bienes, los anaqueles se van quedando vacíos y al final el perjudicado es el consumidor. Luego lo vimos con los precios regulados y toda la aparición de los bachaqueros, ¿te acuerdas? Entonces, al final, la empresa perdía plata con cada producto que vendía, cualquiera que sea la empresa, pero el consumidor tenía que comprarle un revendedor que se las arreglaba como para poder comprar y revender a un precio tal que resultaba ser mucho más caro que el precio que la empresa pudiese dar si acaso pudiese tener renta sobre su producto. Luego pasamos a principios del año pasado con los supermercados. Recuerda cuando amanecimos el año pasado, el año 2017, con unas disminuciones obligadas de precios de los automercados que vaciaron a los automercados. Los perjudicados nuevamente fueron los consumidores, ¿no? Entonces, volver a pasar por esta 4ª ola o 5ª ola de controles de precios, bueno, ya todos los consumidores, yo creo que todos los venezolanos se han dado cuenta de que no es la solución, ¿no?
Por el contrario, es una medida que va perjudicando de manera importante. Y si tú la combinas con estos aumentos de sueldo, desde enero del 2017 para acá, ¿cuántos aumentos del salario mínimo hemos tenido? Hemos tenido como 14 o 15 aumentos del salario mínimo. Y el poder adquisitivo, ¿dónde está? Cada vez es peor. Con este aumento del salario mínimo, que por demás, de una forma muy irresponsable, no ha salido en Gaceta cómo se va a definir, por lo cual tenemos toda la incertidumbre, va a ser un brinco mucho más fuerte en la inflación. Y al final los consumidores, los venezolanos, van a terminar sustancialmente más empobrecidos, ¿verdad? Si a eso tú le agregas el que se le hemos clavado unos impuestos mucho más agresivos a las empresas, no solamente el subir la tasa del IVA del 12 al 16, sino pasarla, que tenga recaudación semanal, lo cual inhibe mucho la operatividad de las empresas. ¿Por qué la inhibe? Porque tú tienes que facturar entonces antes del corte y tienes que despacharle a tu cliente. Tienes que tener un sistema tributario corte. Distinto. Y tienes que despacharle a tu cliente antes del corte en esa misma semana. Así que tú vas reduciendo la semana desde el punto de vista operativo básicamente a 3 días, ¿no? Con lo cual entonces, bueno, tu capacidad de poder tener logística de despacho no está ahí o está seriamente impedida de que esté ahí. Eso, más el nuevo impuesto a la renta que se va a recaudar de forma mensual sobre ventas, más el nuevo impuesto a las transacciones financieras, bueno, hace que tú a las empresas las estás drenando por un lado y por otro lado les pretendes sustituir el patrono. Así que la intención es buscar el control de las empresas. Control de las empresas además, ¿para qué? Porque tú te has dado cuenta que cuando el Estado toma el control de las empresas las va quebrando. Ahí tienes Sidor, que no produce nada, ahí tienes Pequiven, que no produce nada, ahí tienes a las cementeras, que no producen nada, ahí tienes el Sistema Eléctrico Nacional, ahí tienes a la misma PDVSA. Entonces, ¿el control para qué? Entonces, yo creo que lo importante es que los televidentes se cuestionen a sí mismos, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de estas medidas? ¿Cuál es la pretensión que se tiene con estas medidas? Vamos a revisar ese tema de los precios. Según una información de la SUNDE, hay más de 200 personas detenidas por delitos de remarcaje de precios, especulación, acaparamiento y boicot de la economía. También hay más de 500 comercios sancionados. ¿Cómo se debería manejar este tema de la especulación a su juicio? Vamos a darle un enfoque propositivo a la entrevista para plantear qué es lo que se debería hacer. Tú tendrías que generar muchísima más producción para que haya abundancia, ¿verdad? En la medida en que tú, o sea, fíjate, la economía venezolana tiene 2 grandes problemas. El primer problema es de inflación y el segundo problema es de moneda dura, ¿verdad? De dólares, ¿no? La inflación, ¿cómo se corrige? La inflación se corrige teniendo una disminución del tamaño del Estado, de manera tal de que él gaste menos de lo que le ingresa. Una medida como la que anunció el presidente de Argentina, Mauricio Macri, de reducir el gabinete, por ejemplo. De reducir el tamaño del Estado. En el caso de Venezuela, yo no sé cómo es en el caso de Argentina, la cantidad de empresas que pertenecen al Estado en Argentina. En Venezuela, si tú le sacas la petroquímica, le sacas la empresa, ¿cómo se llama?, cementera, le sacas la siderurgia, le quitas estas 600 y tantas empresas que tiene el Estado, tú reduces mucho el tamaño del gasto y después empiezas a transferir personas de los ministerios o de los institutos para el sector privado. Para eso, ¿qué es lo que tienes que tener? Bueno, un sector privado vigoroso que esté buscando contratar porque está creciendo. Entonces tú tendrías que disminuir el tamaño del Estado, pero a la misma vez crear unas medidas económicas que fortalezcan al privado. Que le den mucha actividad. Para eso tienes que desmontar muchos controles, para eso tienes que equilibrar el bolívar, para eso tienes que ser respetuoso del Estado de Derecho y generar los niveles de confianza que el país requeriría. Ahora, la generación de los niveles de confianza que el país requeriría pasan por tener unas personas que son consistentes entre lo que dicen y lo que hacen. Si no, la confianza no se genera. Si yo a ti te digo una cosa y hago una cosa distinta, pues no me vas a creer. Con la misma, estos gobernantes actuales han dicho muchísimas veces lo que van a hacer y han hecho una cosa totalmente distintas. Para ejemplo, esto mismo de que el señor Maduro dijo, reconozco que el déficit es lo que ha causado la inflación, pero ahora salgo y produzco mucho más déficit. Entonces tú dices, es incongruente lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo. Por tanto, hace falta tener unos gobernantes nuevos, unos gobernantes que tengan la capacidad de poder hacer lo que dicen y por ende generar altos niveles de confianza. Con eso, tú puedes comenzar una recuperación de la economía, es decir, achicando el tamaño del Estado para acabar con la inflación, generando unas políticas económicas que te aumenten de manera importante los niveles de producción, todo en el entorno en el cual lo que prive sea
el Estado de Derecho, es decir, el respeto por las leyes, y que eso genere los niveles de confianza suficientes como para poder, bueno, cambiar, no solamente cambiar el modelo, sino atraer los capitales que van a hacer falta para la recuperación de la economía. Cuando se revisa lo que dicen los voceros gubernamentales acerca de este plan de recuperación económica, hay un leitmotiv asociado al poder adquisitivo del venezolano. Decía Andrés Eloy Méndez, constituyente, que uno de los objetivos de este plan económico es revalorizar el salario. ¿Piensa que anclar el salario al petro de alguna manera va a mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos y va a tener un impacto en la reducción de la inflación? Yo creo que mira, cuando la persona que te está destruyendo el salario te dice que te lo quiere recuperar, tú quieres escucharlo, ¿verdad? Porque tú quieres pensar de que él verdaderamente, genuinamente va a tener la intención de poderte recuperar el poder adquisitivo. Pero si el que te ha destruido el poder adquisitivo es el mismo que te dice que te lo va a recuperar, tú ahí tienes la desconfianza de decir, bueno, yo no te creo, ¿no? Entonces, por supuesto que todos los venezolanos queremos escuchar que el poder adquisitivo se recupere. Para poder recuperar el poder adquisitivo, lo primero que tenemos que hacer es bajar la inflación, porque si me quitas la inflación y me dejas con el mismo salario actual, bueno, ya empiezo a tener un nivel de recuperación. Para poder recuperar el poder adquisitivo hay que equilibrar la economía. Y estas últimas medidas lo que han hecho es desequilibrar la economía. Subir el salario mínimo a los niveles que tú los quieras subir, si no recuperas la estabilidad macro, si no quitas los desequilibrios monetarios, no quitas los desequilibrios fiscales y los desequilibrios cambiarios, si no elevas los niveles de producción, no estás haciendo nada. Y estas últimas medidas lo que han hecho es eso, elevar los niveles de inflación, por ende destruir más el bolívar y disminuir más los niveles de producción. Así que para una persona de este gabinete, hablar de recuperar poder adquisitivo, yo diría que no es más que unas palabras que son vacías. ¿Se han reunido con diferentes representantes gubernamentales tras el anuncio de estas medidas para analizar cómo el sector industrial las va a acoplar? Fíjate, nosotros nos hemos reunido en distintos momentos, en distintas instancias, con distintos interlocutores. En estas no. Pero, por ejemplo, a lo largo del año 2016 estuvimos reunidos en el Consejo de Economía Productiva. En el Consejo de Economía Productiva. Todos los martes teníamos un representante. Cuando estaba liderado por Aristóbulo Istúriz, entiendo. Cuando estaba liderado por varios. Aristóbulo Istúriz fue uno de ellos, ¿no? Y a lo largo de ese año se le fue diciendo, porque fue un año que se estuvieron reuniendo todos los martes, todas las mañanas y a veces todo el martes entero. Y se le fue transmitiendo cuáles eran las medidas económicas que había que tomar como para poder recuperar la economía. Bueno, pasó todo el año y no se tomó ninguna. Pero es que no solamente es en el año 2016, en el año 2014 se hicieron propuestas de medidas. Con Industria tiene en este momento todo un proyecto que se llama Hacia una Venezuela Industrializada, la ruta en el cual describe cómo se puede recuperar para pasar de las 3.600 empresas que hay en este momento a tener unas 30.000 empresas industriales, para poder generar exportaciones distintas del petróleo por el orden de unos 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero esas propuestas, todas muy materializables y que pueden conducir a un mejor país, pues tienen que estar siendo instrumentadas por unas personas que tengan dos características. La primera es que la entiendan, ¿verdad? Pues yo creo que aquí hay unos niveles de incompetencia muy fuertes por parte del Ejecutivo Nacional. Y la segunda es que sean capaces de instrumentarlas de forma tal de que se pueda dar un vuelco en el modelo, ¿no? Esta instrumentación, por supuesto que traería consigo unos niveles de prosperidad importantes, ¿verdad? Pero yo creo que eso es justamente lo que este gobierno no quiere. No quiere generar niveles de prosperidad porque la prosperidad atenta contra el control político de la sociedad. Si le tocara hacer un balance de cómo están esas 3.600 industrias agremiadas en Conindustria hoy, ¿cuál sería la palabra que las define? Destrucción. La palabra sin duda es destrucción. Estas empresas están trabajando en forma agregada al 23.5% de su capacidad de producción. Entendiendo que los niveles de capacidad de producción, de operación más altos históricos están por el orden de 80%, nunca se trabaja al 100%, ¿verdad? Pero trabajar al 23% es prácticamente subsistir. Y además tienen una percepción muy clara de que en la medida en que el modelo no cambie y en la medida en que las distorsiones de la macroeconomía continúen, estas 3.600 empresas, de las cuales 3.200 corresponden al sector privado y unas 2.600 hacen vida en Conindustria, pues su capacidad de sobrevivir esto está seriamente cuestionada.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. Gracias por habernos acompañado. Al regreso tenemos más información, hacemos una pausa y ya venimos. Familiares y defensa de Juan Requesens denunciaron que el dirigente está aislado, pues hasta la fecha no han podido verlo. Maoli Aldana, desde la sede del SEBIN de la Helicoide, con el reporte. Buenas tardes, Maoli. Buenas tardes. Tanto el equipo de defensa de Juan Requesens como sus familiares insisten en que en este caso se están violando los derechos humanos y también el debido proceso, pues desde que fue detenido hace 27 días no han podido verlo y los abogados aún no han tenido acceso al expediente. El abogado insistió en que seguirán emprendiendo acciones para lograr su libertad. No sabe la defensa cuáles son los actos que constituyen el terrorismo que se le imputa. No sabe la defensa cuál es la traición a la patria. ¿Qué hizo Juan Requesens para traicionar a la patria? No sabe Requesens, no sabe la defensa de Requesens qué hizo Juan Requesens para atentar contra el presidente de la República. De esta manera, lo que vamos viendo es un juicio sumario. Volvimos al sistema inquisitivo anterior y, amén de esto, introdujimos un amparo que todavía no ha sido ni siquiera admitido por ningún tribunal para que nos dé respuesta sobre esta detención arbitraria y nos dé respuesta sobre por qué el SEBIN lo mantiene aislado e incomunicado de su defensa y sus familiares. Ya han transcurrido 20 días de los 45 días que tiene el Ministerio Público para presentar la acusación formal en contra de Juan Requesens, quien fue imputado por la presunta comisión de 7 delitos, entre ellos traición a la patria tras los hechos del 4 de agosto. En nuestro aporte, ustedes continúan con mucho más de nuestra emisión meridiana. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque Eugenio Suárez sigue teniendo un temporadón. El guayanés alcanzó los 31 vuelacercas y las 100 carreras empujadas en el triunfo de su equipo, Rojos de Cincinnati sobre Cardenales de San Luis, 6-4. Nos vamos al Busch Stadium, 10º episodio, pizarra empatada a 3 y Eugenio Suárez que conecta este jonrón de 2 rayitas por la izquierda para darle la ventaja a Cincinnati. De 4-1 el infielder criollo que conectó el batazo clave para la maquinaria roja. José Alberto Martínez batió de 5-1 y José Peraza falló en 4 visitas al plato. Otro jonrón en el primer turno para Ronald Acuña Jr., largo por el jardín izquierdo para abrir la pizarra a favor de Atlanta, que superó a Pittsburgh 5-1. Jonrón 23 del año para uno de los grandes candidatos al premio al novato del año en la Liga Nacional y que bateó de 4-3 con jonrón doble remolcada y par de anotadas. Sender Inciarte se fue de 3-1. Nos vamos al ballpark de Arlington. Mellizos ante Vigilantes, primer episodio y Elvis Andrus que abre la pizarra con este jonrón de 2 anotaciones entre el jardín izquierdo y el central. Quinto de la campaña para el campo corto que se fue de 5-1. En el 6º inning llegó el turno de Robinson Chirinos que despacha este vuelacercas también de par de rayitas por la derecha. El 17º del año para el receptor que bateó de 4-1. Al final, paliza de Texas sobre Minnesota, 18-4. La FIFA anunció el trío de finalistas para el premio The Best al mejor jugador del año y no está Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah serán los contendientes en la recta final. El portugués ganó su tercera Champions consecutiva la pasada temporada con el Real Madrid y fue el goleador de esa competición con 15 tantos. Modric también tuvo una Champions excepcional con los merengues y llevó a Croacia a su primera final del mundo. Mohamed Salah dejó una temporada excepcional con Liverpool, siendo el máximo goleador de la Liga Premier de Inglaterra y anotando 10 tantos en Champions. También quedó fuera Antoine Griezmann. Zinedine Zidane, Didier Deschamps y Zlatko Dalic son los entrenadores finalistas al premio The Best. Zizou llevó al Madrid a una tercera histórica Champions consecutiva. Deschamps fue el amuleto de Francia para su segundo título mundial y Dalic tomó a una atribulada Croacia y la llevó a la final de la Copa del Mundo. En notas del tenis, contundente victoria del argentino Juan Martín del Potro en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos. Triunfo en sets corridos por 6-4, 6-3 y 6-1 en 2 horas y 4 minutos de partido ante el croata Borna Čorić. Su próximo rival será el local John Isner. En las damas, la campeona defensora Sloane Stephens no tuvo mayores contratiempos al superar a la belga Elise Mertens en sets corridos por doble 6-3 en 1 hora y 26 minutos de partido. Ahora se medirá a la letona
Kasia Sebastova. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el triunfo de Lady Gaga en Venecia. Ella se lució con un look espectacular y su film que cautivó a todos los presentes. La cantante triunfó este viernes en su debut como actriz en el Festival de Cine de Venecia con su brillante interpretación de A Star is Born, un remake del clásico de los años 30. El estreno estuvo acompañado de una fortísima lluvia y aunque un relámpago detuvo la proyección por un momento, al final los espectadores aplaudieron la producción por más de 8 minutos. Lady confesó que tuvo que ser fuerte al comienzo de su carrera para no ceder ante las presiones. Recordó que no era la más bonita, pero sí con talento, y era lo que quería mostrar. Aseguró que su mayor temor era estar desnuda ante las cámaras porque se sentía vulnerable. Los críticos elogiaron su actuación y su química con Cooper. Además de su look para la gala, ella los eclipsó con un vestido color rosa de plumas, falda armada y cola, diseñado por Valentino bajo el nombre Flamingo. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión.